Gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Esta mañana rogamos nos hables al corazón y consueles nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bienvenido. Amén. Bienvenida. Placer tenerte aquí con nosotros, ¿ok? Esta mañana queremos estudiar una más de las bienaventuranzas. Creo que la número 5 ahora, número 4, perdón, 4. Y la bienaventuranza dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, serán llenos, serán satisfechos. Eso es lo que nos dice. Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacer o pensar, detalles que tenemos que pensar es hambre, sed. Cuando uno tiene hambre y luego va y se come un buen platillo, ¿verdad? Qué agradable es eso. Satisface esa gran necesidad que tenía uno, queda satisfecho. Y qué triste es tener hambre y no satisfacer. Pasar tiempo y no comer, eso es un tanto o es bastante difícil. El ser humano llega a la muerte si eventualmente no come en algún momento. La sed, lo mismo. Qué grato es tomarse un vaso de agua refrescante, ¿verdad? Estar en un lugar árido, seco, y que tú puedas tomar agua fresca que te satisface la sed. El pasaje dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, la justicia en esta tierra funciona así. Cuando una persona ha cometido una infracción, por ejemplo, algo que todos nosotros o muchos de nosotros hacemos es manejamos un vehículo, ¿verdad? Un carro, una camioneta. Y si usted comete una infracción, se lleva una luz en rojo o da vuelta en un lugar equivocado o va a una velocidad muy alta, llega el policía, le da una infracción y la justicia pide que usted vaya y pague una cierta cantidad. Hace unos 10, 12 años, en una de mis últimas infracciones que he cometido, me llevé una luz en rojo y me paró el policía y me dijo: ¿sabes lo que has hecho? Le dije: sí, me crucé la luz en rojo. Y entonces me dio una infracción, fui para pagar la infracción y la justicia me pidió que pagara $600 y los tuve que pagar, no había vuelta. Dije yo: wow, qué caro cobran estas infracciones, voy a tener más cuidado. Bueno, el pasaje dice aquí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, la justicia de Dios es un poco diferente o contrastante con la del hombre. Y esta mañana yo te lo quiero explicar. Hay que poner bien atención porque vamos a aprender juntos, tú y yo, un poco más, ¿ok? La justicia de Dios. Primero, ¿qué hemos hecho nosotros que estamos bien o mal con Dios? Y que se necesita hacer justicia, o sea, cobrar lo que se debe. Te voy a leer un pasaje que nos dice que nosotros todos hemos pecado. Libro de Romanos es un libro fascinante en cuanto a la justificación de Dios. Aquí junto con este grupo de oración, antes que algunos de ustedes entraran, nosotros pasamos más de un año estudiando el libro de Romanos, todos los 4 días a la semana, 4 días por semana, y pasamos un poquito más de un año. Reciente lo acabamos por ahí el mes de junio, terminamos este libro. Ahora escucha esto. El libro de Romanos trata acerca de cómo el ser humano se puede justificar ante Dios y cuál es su problema. El problema que yo tuve fue, me dieron una infracción, tuve que ir a arreglar. ¿Cuál es mi problema con el cielo, con Dios?
que Dios tiene que hacer justicia y tiene que cobrarnos la deuda que tenemos con Él. ¿Qué hicimos? ¿Y cómo hace Dios justicia? No te vayas a ir de aquí, ¿ok? Porque si te vas con la mitad del tema, no vas a alcanzar a comprender y puedes tener un concepto equivocado de la justicia de Dios. Entonces, quédate aquí, ¿ok? No te vayas a ir, porque el tema tienes que escucharlo todo. Escucha lo que dice Romanos capítulo 3 y verso 20 en adelante. Nota lo que dice. Estamos tratando de juntar esto. Dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios, de Dios. Porque porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ninguna carne, ningún ser humano puede llegar ante Dios y decirle, aquí estoy, justifícame, he hecho todo lo que me has pedido. Ninguna carne, ningún ser humano puede justificarse ante Dios. Y ahora pensamos el pasaje. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El ser humano es gozoso, alegre, bienaventurado cuando tiene hambre de justicia. Pero tristemente, el ser humano no la puede conseguir, dice el pasaje. Ninguna carne se puede justificar ante Dios por medio de la ley, por hacer todo lo que la ley nos pide. Ninguno puede. Te sigo leyendo Romanos capítulo 3, verso 21. Mas ahora, sin la ley, ¿ok? Sin que uno guarde la ley o use la ley como un medio de justificarse ante Dios. La ley se debe guardar, ¿ok? No tomes esto por el otro lado. La ley se guarda por amor, no para justificarnos ante Dios, porque nadie se puede justificar ante Él. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Un momento, sin que nosotros tomemos la ley como un vehículo para justificarnos ante Dios, dice la justicia, aquí dice, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley, la Biblia, y los profetas, la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Nota ahora, verso 22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo. Hay una justicia que viene a través de Jesucristo. No es la nuestra, pero viene de Cristo. La justicia que es de Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia entonces viene de parte de Jesús y viene para todos los que creen en Jesús. No viene para los demás. Porque no hay diferencia. Nota, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos cometido infracción en contra de la ley. Todos hemos pecado. Somos pecadores. Y dice que nadie puede a través de la ley justificarse ante Dios y decirle, Dios, aquí estoy, yo soy justo, soy bueno, no tengo nada que temer de ti porque soy perfecto ante ti. No hay ni siquiera uno. Otro versículo más, 24 de Romanos 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cuando el pasaje dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, eso quiere decir que no es la justicia nuestra. No buscas tú decir, aquí estoy Dios, yo lo he hecho, guardo todos los mandamientos, soy perfecto, tienes que permitirme entrar en el cielo, estoy bien contigo. No, la justicia que se busca es la justicia de Cristo. Y uno se tiene que preguntar entonces, ¿y dónde se encuentra esa justicia y cómo se encuentra? Porque si voy a tener hambre de algo, debo saber cómo encontrarlo, ¿verdad? Antes de ir allá, te quiero leer un pasaje más en el libro de San Mateo capítulo 5, ¿ok? Mateo capítulo 5. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos esta sección, si estuviste acá al comienzo del capítulo 5 de las bienaventuranzas, te leí toda la sección del capítulo 5 de Mateo, versos 1 hasta el 20. Y el verso 20 nota lo que dice, ¿ok? Te lo leí esto intencional porque quería que tú lo vieras. Dice así, Jesús dijo, porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia y mi justicia no es más grande que la de los escribas y de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y entonces uno se pregunta, ¿y quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas? Eran la secta o religión que más se pegaban o hacían más para hacer todo lo que se les indicaba de lo que la ley explica en cuanto a la Biblia y en cuanto a lo que los mismos israelitas líderes habían codificado o escrito que se debía hacer. Más de 600 leyes tenían ellos mismos que habían escrito, aparte de los 10 mandamientos o alrededor de ellos, para que se hiciera. Y si había una secta, un grupo de religiosos que hacía todo lo que la ley le pedía, eran los fariseos y también los escribas. Estrictos en guardar todo lo que se les pedía. Si querías encontrar un hombre a la altura de la perfección, si la encontramos en este mundo, eran los fariseos. Esto es de acuerdo al nivel humano. Y Jesús quitó eso en el Sermón del Monte. Él dijo así: si su justicia no es más grande, mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces uno se pregunta, entonces si ellos que eran perfectos no pueden entrar, ¿quién puede entrar al reino de los cielos? La respuesta la da Jesús. Y la respuesta se encuentra en el Evangelio. Bueno, tenemos un problema primero. Somos pecadores y no hay forma de justificarnos ante Dios. ¿Cuál es la recompensa de un pecador? Te lo muestro ahora, ¿ok? La paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 y el verso 23. Nota lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios va a hacer justicia con nosotros y hemos pecado, hemos quebrantado su ley y Dios tiene su gobierno, entonces la justicia de Dios, uno puede pensar, es que me dé la muerte. Esa es la justicia de Dios. Podemos pensar así. Pero Dios ha hecho algo grandioso. Por eso te dije que permanecieras aquí, que no te fueras a ir. Mucha gente, incluyendo a Martín Lutero, el gran reformador, un monje católico que descubrió cuál es la justicia de Dios. Él pensaba que la justicia de Dios era que cuando tú cometías un pecado, Dios te caía con el golpe. Y hay mucha gente que piensa así todavía. Ahora escucha. ¿Dónde uno puede encontrar la justicia de Dios y cómo es esa justicia? Te explico algo antes de leer el pasaje. Romanos 1, 16 y 17, lo puedes buscar si gustas, pero escucha, la justicia de Dios es diferente a la justicia del ser humano. Dios decidió que para justificarte a ti y a mí, pecadores condenados a la muerte, Él iba a usar un método, el método de sustitución. O sea, que Cristo vendría del cielo, tomaría tus pecados y los llevaría a la cruz del Calvario. Allí extendería sus brazos, permitiría que le clavaran en la cruz, moriría la muerte segunda que el ser humano debe morir por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Cristo moriría esa muerte segunda, esa muerte que paga por el pecado, que es la consecuencia del pecado. Él moriría en tu lugar, en mi lugar, en el lugar del mundo. O sea, somos deudores y esa deuda nos cuesta la muerte. Viene Cristo del cielo, paga el pecado, paga esa deuda de quebrantar el pecado, que es la muerte, la paga en la cruz del Calvario. Y cuando tú lo aceptas,
esa deuda queda pagada, saldada. Entonces se hace un intercambio en la cruz del Calvario. El ser humano pecador, destinado a la muerte eterna, acepta a Jesús en su corazón y Jesús le dice: yo he pagado tu deuda en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es una referencia a aquellos, a ti y a mí, que reconocemos que no nos podemos justificar ante Dios, pero que podemos venir a Cristo y encontrar esa justicia divina, la justicia que toma tu lugar y te dice que tú eres libre y has sido perdonado. Te leo ahora el pasaje de Romanos capítulo 3 que explica esto, ¿ok? Perdón, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Mira cómo dice el pasaje. Ahora te explico. Dijo Pablo así: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿ok? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Dijo Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora escucha: porque en él, en el evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque en él, porque en el evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La justicia de Dios, o sea, la respuesta de Dios al pecador, la respuesta de Dios a la consecuencia de quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Cómo Dios hace justicia? Pablo dice: con el evangelio. Allí en la cruz del Calvario, tú encuentras un Salvador. Encuentras a aquel que tomó tu lugar, cargó tus pecados y los míos, los llevó a la cruz y dio el pago. La ley requiere que el pecador muera y se haga justicia. Y Dios envió a Cristo a esta tierra y tomó nuestros pecados e hizo justicia a la ley, muriendo por todos nosotros. La ley ha recibido lo que pide, la muerte del pecador en Cristo Jesús. Y ahora Dios puede abrir la puerta ampliamente para todos los seres humanos que quieran entrar por ella por fe. Tú puedes este día mirar a la cruz del Calvario y decir: yo acepto a Jesús, Él pagó mi deuda, Él pagó mi cuenta, Él pagó lo que yo debía, Él pagó mi consecuencia. Yo debía morir, pero Él murió en mi lugar. El evangelio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, revela la justicia de Dios. Dios no es un Dios que está esperando que te equivoques para darte un golpazo. No, amigo mío. Cuando nosotros merecíamos morir, Dios abrió la puerta para que pudiéramos vivir. Cristo llevó tus pecados para que tú pudieras tener vida eterna. Cristo vivió una vida perfecta para que el Padre te pueda ver ahora, cuando aceptas a Cristo, como si fueras perfecto y no un pecador. Y uno dice: pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Esa es la justicia de Dios. Ese es el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Juan no podía contenerse cuando ni encontraba palabras para explicar el amor de Dios en la cruz del Calvario, que Dios, no siendo Cristo culpable, lo hizo culpable para que nosotros fuéramos libres. Y Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. O sea, Dios hizo un intercambio. Te vio a ti culpable y dijo Dios, voy a hacer a mi hijo culpable por ti, para que él pague tu pecado. Y Cristo dijo, estoy dispuesto a venir y a tomar el lugar del pecador, para que él pueda tener acceso a la vida eterna. Ahora, regresemos un poco al versículo 20 del capítulo 5 de San Mateo. Porque si vuestra justicia no fuese mayor, más grande que la de los escribas y los fariseos, no tendréis entrada en el reino de los cielos. Los fariseos tenían su propia justicia. Ellos decían, yo estoy bien con Dios porque hago todo lo que Dios me pide. Pero nadie se puede justificar ante Dios. Entonces la pregunta de Jesús, la declaración, si tu justicia no es más grande que la de los fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. Jesús lo que está diciendo es esto: tú debes tener hambre y sed de justicia. ¿Cuál justicia? La que Dios te ha provisto, no la tuya propia. ¿Has escuchado las frases, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien con Dios, no hago males, no hago aquí? Esa persona, la declaración esa se escucha bonito y se oye bien. Está bien que lo diga, pero esa persona no está reconociendo que es un pecador y que necesita un Salvador. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que reconoce que tiene necesidad, que se encuentra en bancarrota en cuanto a justificarse ante Dios. No tiene nada en el banco con que justificarse. En la cuenta está en cero. No hay nada. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. O sea, pedirle a Dios que le ponga a su cuenta lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo ha hecho. Hay un ejemplo grande en la Biblia, el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo fue un fariseo. Él tenía su propia justicia, la que era por guardar la ley por sus propios esfuerzos. Cuando conoció a Cristo, él cambió de su propia justicia a la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Te voy a leer el pasaje donde esta declaración del mismo Pablo la escribió él, ¿ok? Esta declaración se encuentra en el libro de Filipenses y se encuentra en el capítulo 3. Pero antes de leer ese pasaje, te voy a leer, tú puedes ir ahí si gustas, te voy a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y el verso 3, que los israelitas en el tiempo de Jesús, porque muchos pensaban que se podían justificar por sus propias obras, se perdieron porque se agarraron de su propia justicia, queriendo ganar el cielo por sí mismos, en vez de dejar su justicia y tomar la justicia que Dios ofrece por la fe, por creer, por aceptar, y es gratuita, donde el ser humano no tiene que hacer esfuerzos. Ahora, cuando te entregas a Dios, tú guardas lo que Dios dice, obedeces su ley, no para salvarte, sino porque Dios ya te ha salvado. Tú ahora es así, mira, cuando tú tienes tus padres o tú tienes tus hijos, el hijo no lava los platos, corta la yarda, hace todo lo que tú le mandas, no para ganarse el estatus de que es tu hijo o tu hija. Ella o él lo hace porque ya es hija, ya es hijo, no para ganárselo. Este es el mismo caso con Dios también, con nuestra situación. Nosotros obedecemos a Dios no para ganarnos el estatus, sino porque ya somos sus hijos y debemos obedecerlo. La ley no cambia,
debe seguirse guardando. El propósito debe ser diferente. Escucha, Romanos 10 y el verso 3. Dice así. Porque, hablando de los israelitas, ¿ok? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia que se revela en el Evangelio, la justicia mostrada en la cruz del Calvario. Los israelitas no aceptaron esa justicia, rechazaron a Cristo Jesús. Y la justicia de Cristo fue despreciada. Y los seres humanos hoy en día también pueden hacer eso. Ahora escucha, Pablo tenía su propia justicia cuando era un fariseo y cambió de su propia justicia a la justicia de Dios. Porque su propia justicia nunca lo llevaría al cielo. Su propia justicia nunca lo justificaría ante Dios. Porque nadie se puede justificar ante Dios por sus propios esfuerzos. Nadie puede. Permíteme un momento. Escucha lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Con esto voy a terminar. Dice Pablo, resta hermanos, verso 1 hasta el verso 9 del capítulo 3 de Filipenses. Resta hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, dijo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. En alguna ocasión en el futuro te voy a explicar esto, hoy no hay tiempo. Porque nosotros somos, refiriéndose a los cristianos, la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o sea, no teniendo confianza en nosotros mismos, en nuestros propios logros. Escucha ahora. Él va a hacer una lista de todas las cosas en las que él confiaba antes de aceptar a Cristo como su Salvador y tener la justicia de Dios. Él tenía su propia justicia. Escucha ahora cómo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mí mismo. Eso es lo que está diciendo. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien se quisiera justificar a través de las obras, yo me podría justificar mucho más, dice Pablo. Eso es lo que está diciendo aquí. Mira, ¿por qué? Dice él. Porque fui circuncidado al 8º día. Cumplí la ley que pedía eso. Del linaje de Israel, soy israelita, dice él. De la tribu de Benjamín, soy de una de las tribus. Hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. Yo tenía mucho de qué justificarlo. Pero, dice él, las cosas que para mí eran ganancia, él las ha considerado pérdida por amor de Cristo. Todo eso lo he considerado pérdida. De nada sirve. Mi propia justicia de nada serví. Y ciertamente, aún considero todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todo lo que antes tenía, para ganar a Cristo. He dejado toda mi justicia para ganar a Cristo, dice él, y ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. No teniendo mi justicia, que es por la ley, por guardar la ley, por las obras de la ley, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Exactamente lo que te he venido diciendo. Nosotros, aunque guardemos todas las cosas de la ley o pretendamos, porque no podemos justificarnos ante Dios. La ley se guarda por amor como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, no para ganarnos el cielo. Los propósitos de obediencia son diferentes, eso es todo. La ley no cambia, se debe seguir guardando.
Los mandamientos son vigentes, pero ahora no tenemos nuestra propia justicia, sino la justicia que viene de Dios, la justicia que se encuentra en la cruz del Calvario, donde Cristo hizo el intercambio, tomó tus pecados y los míos y murió por ellos, pagó la consecuencia y nos justificó ante Dios. Y le dijo a Dios: Señor, he pagado el precio de la desobediencia de nuestros hijos. Todo aquel que quiera aceptar lo puede hacer. Hay otro pasaje que habla de esto, pero el tiempo me apremia. Solo voy a explicarte un poco. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hay una escena donde Cristo se ve como el Cordero en el centro del trono de Dios. Y donde se acepta a Cristo Jesús como el sustituto por el ser humano. Juan dice que él lloraba mucho porque no había quien nos salvara hasta que vio el Cordero de Dios. Y la respuesta para su dolor y su llanto que tenía Juan, porque nadie podía justificarse ante Dios, fue: he aquí el Cordero, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, ha vencido. O sea, él vino y venció a Satanás en este terreno, en la tierra, y ganó la victoria para nosotros, y ahora esa victoria nos la entrega a ti y a mí. Cristo vino y aquellas puertas del cielo las abrió para que nosotros podamos tener acceso a la vida eterna y ser encontrados no teniendo nuestra justicia, sino la justicia de Cristo, la que es perfecta, la que nos da acceso al cielo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y la fuente donde somos saciados es en Cristo Jesús. Él murió para darte vida eterna. Acepta su muerte como el pago por tus pecados y entrégale tu vida a Dios en obediencia como consecuencia de lo que Él ha hecho. Dios te bendiga esta mañana. Permíteme orar por ti. Padre bendito, tú enviaste a Cristo a morir por nosotros. Gracias. Y ahora, como respuesta a este grande regalo insuperable, queremos entregarte nuestras vidas. Aquí estamos. Tómanos como tus hijos y cambia nuestros corazones y danos tu justicia. La justicia que no nos mata, sino que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Tengo una pregunta? Sí, adelante. Dijo Filipenses 3 y no escuché. 3 y el versículo. Filipenses 3, 1 al 9. Gracias. Muy bien. Hermana Ana. No. Sí, hermana Ana Contreras. Adelante, siga usted aquí con el grupo que está en el teléfono y yo voy a seguir con nuestros amigos que están a través de Zoom, ¿ok? Hermana Ana, se encuentra aquí con nosotros. Buenos días a todos. Adelante. Claro que sí, que estoy. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien.
Dejamos a nuestra hermana Ana con un grupo grande que está en el teléfono y nos quedamos aquí con ustedes, queridos amigos y hermanos. Quisiera preguntar si hay alguien que tenga alguna petición, alguna alegría, algún gozo, algo que quiera añadir a lo que hemos estudiado esta mañana, puedes hacerlo ahora, ¿ok? Y levanta tu mano, déjanos saber que quieres hablar y nuestro co-host, Roberto, gracias Roberto, te permitirá que hables, ¿ok? Muy bien, adelante. Muy bien. Lindo. Dios me los bendiga entonces. Si no hay ninguna petición, ninguna alabanza en esta mañana, vamos a cerrar estos momentos de oración, ¿ok? Muchas Bueno, gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir con todos nosotros. Yo le agradezco mucho tener la oportunidad de aprender de nuestro Señor Cristo Jesús, de aprender el Evangelio, de aprender la palabra y poder entenderla. Le agradezco por la oportunidad de definitivamente también por muchas personas que usted nos permite aprender y conocer de Cristo Jesús. Tenemos a Marjorie. Vamos a ver. Muy bien, adelante. Muy buenos días, bendiciones para todos. Agradezco, más que todo es un agradecimiento hacia Dios, hacia ustedes por verlos encontrado estos días, bueno, ayer y hoy día, en esta oración que me acerca cada día más a Dios. Amén. Y si antes lo hacía internamente, me siento agradecida con todos ustedes por conocer más en profundidad la palabra de nuestro Señor. Amén. Agradecida infinitamente y al mismo tiempo pongo en oración no solamente a las personas con las que yo trabajo, con las personas que yo conozco día a día, sino con la humanidad en sí, porque todos estamos deseosos de la palabra de Dios. Por eso